Bueno, hemos visto lo que es el RCP y bueno, vamos a hacer un resumen para tratar de cerrar el capítulo. Todo esto ya lo hemos visto, ya solamente estamos repasando. Pueden ver las diapositivas, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, entonces, en relación al RCP, lo que dijimos es que cuando encontramos a un paciente con posible paro cardiorrespiratorio, tenemos que cumplir lo que se llama la cadena de la supervivencia. Esta cadena de la supervivencia está conformada por 5 anillos. El primer anillo es reconocer el problema. Lo primero que se hace es reconocer el problema, es reconocer el paro cardiorrespiratorio. Una vez que lo reconocemos, que lo diagnosticamos si quieren, tenemos que pedir dos cosas. Vamos a pedir ayuda. Pero dentro de la ayuda tenemos que pedir dos cosas. Uno es, tenemos que pedir una ambulancia, que venga una ambulancia. Y la otra cosa es, tenemos que pedir un desfibrilador, ¿ya? No se olviden de eso. Ambulancia y desfibrilador. Una vez que hayamos hecho eso, ese es el primer anillo. El segundo anillo es el RCP, la resucitación cardiopulmonar, ¿ya? Hacemos el RCP. Una vez que estamos haciendo el RCP, si llega el desfibrilador, desfibrilamos. Si no llega el desfibrilador, seguimos haciendo el RCP, ¿ya? El tercer anillo es la desfibrilación. El cuarto anillo es el soporte vital avanzado. El soporte vital avanzado ya se hace en la ambulancia y ya se hace con más insumos, medicamentos, tubos, oxígeno y demás. Y el quinto anillo son los cuidados posparo. Son los 5 anillos a los cuales se los ha llamado la cadena de la supervivencia. 5 anillos. Entonces, prácticamente lo que hacemos es eso. En el RCP hacemos el CAB. C es circulación con control de la hemorragia, A es vía aérea con control de la columna cervical y B es respiración, ¿no? C, A, B. C, masaje, A, vía aérea, B, respiración. Esto dijimos que eran las 5 condiciones necesarias que tiene que cumplir el paciente para poder hacer que el RCP sea en forma adecuada. Decúbito dorsal, siempre tiene que estar en decúbito dorsal. Tórax descubierto, de preferencia, lo más descubierto posible. Recostado sobre superficie sólida, las extremidades inferiores levantadas y la cabeza a nivel del tórax. 5 condiciones necesarias que tiene que cumplir el paciente antes de hacer el RCP. Bueno, y el algoritmo es lo mismo, ¿no? Entonces el paciente no responde, no respira o no respira bien. ¿Qué hacemos? Llamamos a la ambulancia y pedimos un desfibrilador. Una vez que hemos hecho eso, iniciamos RCP. Si llega el desfibrilador, desfibrilamos. Si no llega el desfibrilador, seguimos haciendo el RCP. Lo mismo, comprobamos la inconsciencia del paciente con el ABDS. El paciente no respira o respira mal, es decir, solo jadea o boquea. Lo que hacemos es pedimos ayuda. Pedimos una ambulancia y pedimos un desfibrilador. Y empezamos el RCP. El RCP se hace bajo la secuencia de CAB, bajo lo que es 30 masajes y 2 respiraciones. Hacemos 30 compresiones torácicas y 2 respiraciones. La velocidad del RCP, la velocidad del masaje cardíaco, se hace a una frecuencia de 100
a 120 por minuto. Esto es lo que ha cambiado, les decía, ¿no? Actualmente es de 100 a 120 por minuto. Hacemos 30 masajes, vemos la vía aérea, está todo bien, damos las 2 ventilaciones. Y si llegó el desfibrilador, desfibrilamos, ¿no? Entonces, eso es prácticamente la base del RCP. Espérenme un segundito, enseguida estoy. Seguiremos. Entonces, la secuencia es la misma. Entonces, todo esto ya hemos hecho, lo volvemos a repetir. Hacemos el ABDS, vemos que el paciente está inconsciente, evaluamos respiración y pulso, no hay, pedimos ayuda. Pedimos ambulancia y pedimos desfibrilador. ¿Ya? Les recuerdo que el pulso solamente está permitido tomarlo durante 10 segundos. Y es un método inseguro. Así se lo considera estando en la calle, porque es más difícil tomarlo, lógicamente. La secuencia siempre es 32. 30 masajes, 2 respiraciones. Eso es la secuencia. La frecuencia tiene que ser de 100 a 120 por minuto. O también, si quieren, el ritmo o la velocidad. ¿Ya? ¿Cuánto se comprime el tórax en el adulto? 5 centímetros. La posición, muy importante, dijimos, siempre de rodillas, rodillas separadas, tórax descubierto, lo ideal. Ubicamos el apéndice xifoides, ponemos 2 dedos y al lado de los 2 dedos, arriba de los 2 dedos, ponemos la mano. La primera mano, dedos extendidos, la segunda mano, dedos flexionados. En un ángulo de 90 grados, pues hacemos los 30 masajes, ¿no? Vemos la vía aérea en el A y luego damos las 2 respiraciones. Este es el A. El A, la permeabilización de la vía aérea se hacía de 2 formas, dependiendo si había lesión o no de la columna. Si no hay lesión de la columna, no se sospecha, hacemos la extensión del cuello y levantamiento mandibular. Una mano en la frente, una en el mentón y extendemos. Esta mano empuja, esta mano eleva, extendemos. Cuando hacemos esto, la lengua se retira y se libera para permeabilizar la vía aérea. Si sospechamos lesión de la columna, lo que hacemos es, pedimos que un ayudante sostenga la cabeza. Una vez que sostenga la cabeza, el rescatista lo que hace es agarra con 2 dedos el mentón y lo tracciona hacia arriba. Si el ayudante es de salud, él podría hacer esta maniobra.
sí sería de salud. Pero si no es de salud, solamente que sostenga la cabeza mientras nosotros agarramos el mentón y lo jalamos hacia arriba, ¿no? Entonces, el A, con sospecha de lesión, con sospecha de lesión. Bueno, les decía, este método del MES, acercar la mejilla a la región nasobucal para escuchar, sentir y mirar el tórax, es un método que ya no está dentro del protocolo, por si acaso. No quiere decir que no sirva, pero no está dentro del protocolo actual. En el protocolo indica de que tenemos que poner la mano en la región nasobucal y la otra mano en el pulso carotídeo. Entonces, lo mismo, bueno, eso también les mostré en la anterior clase, la diferencia entre adultos, niños y lactantes. Todo es lo mismo, ¿verdad? Pero la profundidad de la compresión, aquí existe una variación. En el adulto es 5 centímetros, 2 pulgadas o 5 centímetros. En el niño también es 5 o 1/3 del diámetro anteroposterior del tórax. Y en el lactante solamente es 4 o 1/3 del diámetro anteroposterior del tórax. Otra diferencia es la secuencia. Normalmente hacemos 30 masajes y 2 respiraciones, 32. Cuando hacemos con un solo rescatista, 32 en el adulto. Cuando hacemos con 2, es igual 32. En el adulto no varía, siempre es 32. En cambio, en el niño y en el lactante existe una variación, ya que si es un solo rescatista o un solo reanimador, hacemos 32. Pero si son 2 reanimadores, hacemos solamente 15-2, ¿ya? Una diferencia muy importante. Bueno, causa del masaje cardíaco ineficaz que lo vimos, el control también que lo vimos, las complicaciones que lo vimos, ¿no? Entonces, a ver, les voy a mostrar un video. Bueno, un paciente que llega de un viaje y de repente el paciente, estando caminando y demás, siente algo y se cae, ¿no? Entonces, muchas opciones, podría ser una embolia, podría ser una hipertensión, una hipotensión, también podría ser un infarto de miocardio, ¿no? Dependiendo de la sintomatología, la clínica y demás. Pero tenemos un paciente que está en el suelo. Es un paciente que no tiene trauma, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es, nos acercamos donde el paciente y le vamos a hacer el ABDS, que ya conocemos, ¿ya? Entonces, auxiliamos, estamos en la puerta del hotel. Entonces, lo que hacemos es el ABDS. Bueno, el video no está tan claro. Hacemos alerta, hacemos verbal, hacemos dolor, no responde. Una vez que no responde, ¿qué hacemos? Evaluamos respiración y pulso, ¿ya? No hay respiración, no hay pulso, ¿qué hacemos? Pedimos ayuda. Y le vamos a decir al señor que está saliendo del hotel que llame a una ambulancia y que busque un desfibrilador, ¿ya? Es que llame a la ambulancia y que busque un desfibrilador, a lo cual lo llamamos el DEA. Entonces, él va a ir a llamar a la ambulancia y buscar este equipo, el DEA, desfibrilador externo automático, ¿no? Entonces, necesitamos las dos cosas, ambulancia de lejos y desfibrilador de cerca. Lo que vamos a hacer nosotros es el RCP, la resucitación cardiopulmonar, empezando con el C, el masaje. Damos 30 masajes a una velocidad de 100 a 120 por minuto. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Antes era ABC. Desde el 2010 prácticamente es CAB. Primero compresiones, ¿ya? Y es rápido, 100 a 120 por minuto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es más rápido actualmente, ¿no? Damos los 30 masajes
y después hacemos el A. El A es extensión del cuello, levantamiento mandibular para retirar la lengua de la vía respiratoria y ver la boca para ver si hay algún cuerpo extraño. De 100 a 120 por minuto. Una mano en la frente, otra en el mentón, extendemos para que la lengua se retire de la vía respiratoria. Abrimos la boca y tapamos la nariz y damos las 2 respiraciones. Y seguimos haciendo la secuencia, ¿no? Bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta hasta ahí? Todo claro, ¿no? Bueno, entonces, vamos a entrar a otro capítulo. El capítulo titula Condiciones de alto riesgo. Entonces, algunas veces el paciente, como en el caso que vimos, por ejemplo, el paciente de repente se cae, se agarra su pecho y se cae en el suelo. Entonces, ¿qué hacemos? Nos acercamos donde el paciente y le hacemos el ABDS. ABDS, el paciente está inconsciente. Le tomamos sus signos vitales, pero en este caso resulta que sí tiene signos vitales, está vivo el paciente. Entonces, la pregunta es, ¿ahora qué hacemos? Entonces, lo que sigue es buscar una condición de alto riesgo. Una vez que nosotros hemos comprobado que el paciente no está muerto, puede estar consciente o inconsciente, lo que tenemos que hacer es buscar una condición de alto riesgo. Se llama condiciones de alto riesgo a cuadros específicos que pueden llevar a que el paciente se muera en cuestión de minutos a horas. De ahí la importancia de encontrarlo. Hay que tratar de buscar, diagnosticar y en algunos casos tratar lo más antes posible, ¿ya? Son 6 cuadros a los cuales se los ha llamado condiciones de alto riesgo. Tenemos el neumotórax, el principal, neumotórax, el hemotórax, tórax inestable, taponamiento cardíaco, shock y TEC. Son estos 6 cuadros que se los llama condiciones de alto riesgo que tenemos que buscar si el paciente tiene. ¿Cuál de estos tiene? Y hay que ver si se puede tratar, ¿ya? ¿Cómo vamos a encontrar estas condiciones de alto riesgo? Nos vamos a basar en 3 datos. Si el paciente tiene uno de estos 3 datos, sospechamos una condición de alto riesgo y seguimos buscando. El primer dato es disnea. La disnea quiere decir dificultad para respirar. Si el paciente ha tenido dificultad para respirar o tiene dificultad para respirar, tenemos que sospechar una condición de alto riesgo, ¿ya? Pero la disnea es un signo inespecífico, por si acaso, no es específico de algún cuadro. O sea, el neumotórax viene con disnea, el shock viene con disnea, el taponamiento viene con disnea. O sea, la mayoría de los cuadros vienen con disnea. Por eso hay múltiples causas de disnea. Entonces, una vez que nosotros sepamos que el paciente tiene disnea, ahora hay que distinguir qué tipo de disnea tiene. El segundo dato es alteración de la conciencia. Si el paciente ha perdido la conciencia, se ha desmayado, sea por 1 minuto o por 5 minutos, independientemente del tiempo, tenemos que sospechar una condición de alto riesgo. Y el tercer caso es alteración del pulso y el llenado capilar, ¿ya? Es decir, un pulso acelerado y un llenado capilar prolongado. Si el paciente tiene uno de estos 3 datos, vamos a sospechar una condición de alto riesgo y tenemos que buscar para ver cuál de estos tiene.
Bueno, entonces, analicemos cada una de estas condiciones de alto riesgo. Para poder analizar, tenemos que tener algunos detalles de la parte anatómica y fisiológica. Recuerden que este es el tórax, este es el esternón, el manubrio del esternón, este es el apéndice xifoides, las costillas, la columna. El tórax está cubierto en parte por músculos, estos son los intercostales, y muy importante es que debajo de cada costilla existe un paquete vasculonervioso, es decir, existe una arteria, una vena y un nervio, ¿ya? Debajo de cada costilla existe un paquete vasculonervioso. Normalmente dentro del tórax tenemos los pulmones a ambos lados y justo entre los pulmones tenemos un segmento que se lo ha llamado el mediastino. El mediastino, donde se encuentra el corazón y se encuentran los grandes vasos, la cava, la aorta, las pulmonares y demás, ¿no? Entonces, este es el mediastino. Los pulmones, a su vez, están cubiertos de capas. Y en el pulmón específicamente existen dos capas que cubren al pulmón, a las cuales se las llama pleuras. Una pleura está pegada al pulmón, es la pleura visceral. Y otra pleura está pegada a la pared del tórax, que es la pleura parietal. Pleura visceral, pleura parietal. ¿Ya? Estas pleuras tienen las características de que son muy elásticas. De todas las capas de todos los órganos, es la que más elastitud tiene. Tan así que podrían acumular grandes cantidades de líquido. Entonces, pleura visceral, pleura parietal. Cuando hablamos de neumotórax, hablamos de acumulación de aire dentro del tórax. Entonces, el lugar donde se acumula el aire es entre estas dos pleuras, entre la pleura visceral y la pleura parietal. Entre las dos está el neumotórax. Hemotórax, acumulación de sangre, donde se acumula la sangre y lo mismo, entre las dos pleuras, pleura visceral y pleura parietal. ¿Ya? Se podría acumular grandes cantidades de líquido. Se ha visto de que se podría llegar a acumular hasta 3 litros, 3000 ml de sangre, de aire y demás. Esto lo hemos hablado de que normalmente la respiración, nosotros respiramos gracias a lo que se llama prácticamente los movimientos torácicos. Entonces, gracias a los movimientos del tórax, nosotros podemos respirar. Eso quiere decir que si algo pasa con el tórax, con los huesos, con los músculos, no vamos a poder respirar. Los alveolos, la última parte de la vía respiratoria, solo aquí se produce el intercambio de oxígeno y CO2. Bueno, y dentro de lo que es el trauma, hemos visto dos tipos de trauma, el trauma cerrado y el trauma abierto. Trauma cerrado, el principal accidente de tránsito, y trauma abierto, el apuñalamiento, ¿no? Entonces tenemos que ser conscientes que en los dos tipos de trauma se podrían presentar las condiciones no son exclusivas ni del cerrado ni del abierto. En los dos casos se podría presentar condiciones de alto riesgo. Bueno, el corazón. Normalmente el corazón está dividido en 4 cavidades anatómicamente, 2 aurículas, 2 ventrículos. El corazón es el responsable de la presión sistólica y de la presión diastólica. Al corazón le llega sangre. Toda la sangre que le llega al corazón se conoce como precarga. ¿Qué llega de sangre al corazón? Estas dos, la cava superior y la cava inferior. Y estas, las pulmonares. ¿Ya? ¿Qué sale del corazón? Lo que sale del corazón se llama poscarga. Sale la aorta y sale la pulmonar. Estos dos serían la poscarga. El corazón prácticamente nunca termina su función, constantemente está funcionando. Fisiológicamente hablando, el corazón se divide en dos, un corazón izquierdo y un corazón derecho.
Bueno, de toda la sangre que tenemos, de los alrededor de 5 litros de sangre, 5.000 ml de sangre que el organismo tiene, esta sangre está distribuida en estos tres espacios: cabeza, encéfalo, toda la cabeza, todo lo que es el abdomen y las extremidades, y una que va al corazón y al pulmón. La sangre es dividida por igual a los tres lugares, ¿ya? Sin embargo, cuando existe alguna situación de hemorragia, interna o externa, lo que hace es el cerebro manda sustancias vasoconstrictoras a ciertos lugares para tratar de que en estos lugares no llegue sangre, cosa de que la sangre se centralice en estos tres órganos. El cerebro va a hacer que la piel y las extremidades no reciban sangre. Le va a quitar la sangre a la piel y a las extremidades. Y toda esta sangre lo va a llevar al cerebro, corazón y pulmón. Primeramente, si la hemorragia persiste, le va a quitar la sangre a las vísceras abdominales, intestino, hígado, riñones y demás. Y la sangre de estas áreas también lo va a llevar a esta región. Eso, lógicamente, hace que el paciente no se muera, que el paciente aguante, que resista. Pero lo malo es de que estas células de estos segmentos y de este otro segmento, al no tener la suficiente cantidad de sangre, estas células van a cambiar su metabolismo, de un metabolismo aerobio normal, con oxígeno, a un metabolismo anaerobio. Producto del metabolismo anaerobio de estos dos segmentos, se van a liberar muchas sustancias tóxicas y la sangre se va a empezar a envenenar, ¿no? Entonces, lo bueno es de que la vida continúa y el paciente no muere rápidamente. Lo malo es de que se van a empezar a acumular sustancias tóxicas en toda la sangre, producto de estos lugares que no van a recibir la cantidad suficiente de oxígeno. Bueno, entremos al primer cuadro, que es el neumotórax. Es la primera condición de alto riesgo, ¿no? El neumotórax nos va a producir disnea, lo típico del neumotórax. Entonces, el paciente va a tener disnea, dificultad para respirar. Una vez que el paciente tenga la disnea, lo que tenemos que hacer nosotros es buscar la causa de la disnea. ¿Por qué no puedes respirar? Entonces voy a buscar la boca, voy a ver el cuello, el tórax, para ver si encuentro algo. Algo tiene que haber para que el paciente no pueda respirar, ¿ya? Y uno de los primeros cuadros que se podría producir por un trauma cerrado o un trauma abierto es el neumotórax, ¿ya? Neumotórax. Tenemos que entender cómo se produce el neumotórax para poder entender su desenlace, su diagnóstico y su tratamiento. De lo contrario, no vamos a poder, ¿no? Entonces, a ver, les explico. El neumotórax se puede producir por trauma abierto o trauma cerrado. O sea, en este caso ha habido un apuñalamiento, se podría decir. Ha entrado una navaja, un cuchillo en el tórax y ha llegado a perforar la pleura parietal, ¿ya? Entonces, la presión dentro de las dos pleuras, dentro del tórax y dentro de las dos pleuras, es una presión negativa. Eso hace que en cada movimiento respiratorio, al respirar, el aire de afuera se vaya entrando acá. Respiramos y el aire se entra. Respiramos, el aire entra, entra, entra. En cada respiración el aire entra y cada vez entra más, 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 más. Y el aire prácticamente se va acumulando en el espacio pleural, entre la pleura parietal y la pleura visceral. Aquí se acumula. El aire se llega a acumular tanto que el pulmón del lado de la lesión termina colapsándose, aplastándose y lógicamente no funcionando, no funciona ya este pulmón. Aún así, el aire sigue aumentando, sigue aumentando. Al punto de que toda la parte media, lo que hemos llamado el mediastino, va a ser empujado hacia un lado. El mediastino se va a desviar hacia un lado. Miren la tráquea, que debería estar recta,
se va a desviar hacia el lado sano, ¿no? Y el aire sigue entrando a tal punto de que el pulmón del lado contrario va a estar totalmente aprisionado, apretado, lo mismo que el corazón. El corazón se va a comprimir, apretar prácticamente, ¿no? No hay campo para que el corazón pueda hacer sístole, diástole, sístole, diástole. Eso hace que toda la sangre que debería entrar al corazón no va a poder entrar, porque el corazón no puede distenderse. Entonces, toda la sangre se va a empezar a acumular en lo que llamamos la precarga, porque el corazón no tiene campo para recibir la sangre. Pero va a seguir entrando sangre al corazón, pero en menor cantidad, poquito. Y ese poquito también va a salir del corazón. Sale del corazón sangre, pero en forma reducida. Y la sangre se acumula en la precarga. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ocurre. Entonces, ¿hasta cuándo entra el aire? Hasta que la presión de acá adentro sea superior a la presión de afuera. Y cuando ocurre eso, ya no entra aire. Entonces, a ese cuadro se llama neumotórax a tensión. Entonces diríamos, hay un neumotórax simple y un neumotórax a tensión. El simple es cuando sigue creciendo, creciendo, creciendo. Y la tensión es cuando la presión de acá adentro ha superado a la de afuera. Entonces, volviendo, para que se produzca neumotórax, tiene que haber una herida. La herida puede estar por fuera o por dentro. La herida actúa como válvula unidireccional, es decir, por esa herida solamente va a entrar aire adentro. No sale, solamente entra, entra, entra. El pulmón se termina colapsando. El mediastino va a terminar forzándose al otro lado. La respiración se va a tornar más dificultosa y va a disminuir la sangre del corazón. La sintomatología, extrema ansiedad, porque el paciente no va a poder respirar, cianosis en los labios, taquipnea, va a respirar más de 20, taquicardia, un pulso más de 100, llenado capilar más de 2 segundos. Les vuelvo a recordar, este llenado capilar no es por hemorragia, es porque la sangre está acumulada en el corazón, no está saliendo sangre, mucha sangre del corazón. Abombamiento de los músculos intercostales del lado afectado y desvío de la tráquea al lado sano. El neumotórax se puede presentar por herida en la superficie, en un apuñalamiento, pero también por lesión en el pulmón, en los dos casos, ¿no? Este es el neumotórax en una radiografía. Entonces, tenemos un neumotórax simple y un neumotórax a tensión. Neumotórax simple cuando se está acumulando aire. Y el neumotórax a tensión cuando la presión de acá adentro es mayor que afuera. Cuando decimos neumotórax simple, un dato clínico que nos va a permitir diferenciarlo es la simetría del tórax en la exhalación y la asimetría en la insuflación. ¿Ya? Quiere decir que cuando el paciente exhale, va a haber simetría. Y cuando el paciente insufle, va a haber asimetría, ¿no? Entonces, cuando el paciente respire, meta aire, un lado del tórax se va a elevar más y el otro menos, asimétrico. En la inspiración es asimétrico. Y en la expiración, los dos se deprimen. Inspiración, uno más, otro menos. Expiración, los dos por igual. ¿Ya? En el neumotórax simple. En el neumotórax a tensión va a ser lo mismo, pero al revés. Asimetría en la exhalación y simetría en la insuflación. Al revés. Se llama neumotórax a tensión cuando la presión del aire que está en la pleura ha superado la presión de afuera, de la atmósfera. A eso llamamos neumotórax a tensión. Bueno, el neumotórax va teniendo signos y estos signos generalmente son evolutivos. Se habla de que primero va a tener signos tempranos, luego va a tener signos progresivos y al final va a tener signos tardíos.
Entonces, los signos tempranos son disnea, taquipnea. Disnea, así empieza el neumotórax, cuando está pequeñito. Va aumentando y se va a aumentar la taquicardia. Disnea, taquipnea y taquicardia. Y al último vienen los signos tardíos, lógicamente, ¿no? Que es dilatación de las venas yugulares, desvío de la tráquea, signos de shock. Son los 3 signos tardíos. Tratamiento. ¿Qué hacemos por el neumotórax? Entonces, hay que aprender a diagnosticarlo. La clave es diagnosticar. Si diagnosticamos bien, el tratamiento va a ser correcto. Si diagnosticamos mal, vamos a complicarlo al paciente. ¿Ya? Muy importante. Entonces, a ver, analicemos. Tenemos este paciente. Tiene una herida el paciente, ¿no? Entonces, yo he revisado al paciente y el paciente tiene un neumotórax. Atención. Solamente se trata cuando es neumotórax. Atención, por si acaso. Bueno, y otros criterios más que vamos a ver enseguida, ¿no? ¿Qué hacemos? Lo que hacemos es descubrimos la herida. Si está tapado esto, lo destapamos, ¿no? Y lo que tengo que hacer ahora es abrir la herida. Para abrir la herida tengo que meter algo a la herida. Entonces, una opción es meter un dedo, el dedo más delgado, que sería el dedo meñique. Voy a meter por la herida. Cuando yo meta el dedo a la herida, voy a abrir la herida y en cuanto yo la abra, el aire, que está a presión acá adentro, va a empezar a salir. Ahora también puedo meter algún otro material, un bolígrafo, una pinza, bueno, o lo que encuentre. Estoy en la calle y no hay opción de escoger, ¿no? Pero abro la herida y el aire va a salir. Una vez que el aire salga, no va a salir todo el aire. Todo este aire de acá, cuando yo abra la herida, el aire va a salir. Pero no va a salir todito. Va a salir lo suficiente como para que el corazón y el pulmón puedan seguir funcionando. ¿Qué es lo que me interesa? Que el paciente no muera. Entonces sale el aire, la cantidad suficiente, pero después el aire puede volver a entrar. Para que el aire no vuelva a entrar, yo tengo que crear una válvula. Tengo que crear un sistema para que ya no entre el aire, pero que el aire siga saliendo, pero que ya no entre, ¿no? Entonces, ¿cómo lo voy a crear? Voy a buscar un material de plástico, una bolsa, un nylon, plástico, impermeable, ¿no? Voy a poner el plástico sobre la herida. Y voy a buscar algo para pegar el plástico. Masking, tela adhesiva, esparadrapo, bueno, lo que encontramos, ¿no? Y lo que voy a hacer, le voy a sellar 3 lados de lo que he cubierto. Si pongo el plástico acá, entonces lo voy a sellar 3 lados. Este lado y este lado. Y este lado lo voy a dejar libre. Un lado va a quedar libre. Es cosa de que al poner este material y al sellar 3 lados, el aire va a seguir saliendo, pero el aire ya no va a entrar. ¿Ya? Entonces creamos una válvula de un solo sentido, para que el aire solo salga y no entre. ¿Qué hacemos si es un neumotórax cerrado? En este caso, no hay herida. No tiene el paciente ninguna herida. Entonces el pulmón es el que ha reventado y de ahí se está saliendo el aire. Y el paciente también tiene un neumotórax. Entonces, lo que vamos a hacer con este paciente, tenemos que buscar una aguja. Lo que se recomienda es una aguja número 14 a 16, que es una aguja gruesa, no es una aguja delgada, es una aguja gruesa. Pero si no tenemos, pues la aguja que encontremos. La que más podemos encontrar es la aguja de las jeringas. Bueno, pues esa vamos a tener que utilizar, si no hay de otra. Estamos en la calle y no hay opción a escoger, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a descomprimir el tórax, vamos a sacar el aire. ¿Ya? Bueno, tenemos que meter la aguja dentro del tórax. Tengo que saber cuál es el lado que está enfermo, el izquierdo o el derecho.
Recuerden que la tráquea siempre se desvía al lado sano. Siempre está desviada la tráquea al lado sano. En el lado enfermo, yo voy a meter la aguja en el segundo a tercer espacio intercostal, línea media clavicular. ¿Ya? Entonces, ubico la clavícula. Debajo de la clavícula se encuentra ya el segundo espacio, por si acaso. Debajo de la clavícula está el segundo espacio. ¿Ya? Entonces ya puedo poner en ese espacio a la mitad de la clavícula. O un espacio más abajo, en el tercer espacio, en la línea media de la clavícula. Siempre que meta la aguja, recuerden que la aguja siempre se mete bordeando la parte superior de la costilla, en el borde superior de la costilla, no en el borde inferior. Por eso les decía al inicio, en el borde inferior se encuentra una arteria, una vena y un nervio. Si ponemos por debajo de la costilla, vamos a lesionar ese paquete. Entonces, tengo que poner por así. Bueno, una vez que yo he metido la aguja, se mete toda la aguja, absolutamente toda. Entonces, cuando meta todo, voy a sacar el émbolo. Este es el émbolo de la jeringa. Entonces, lo saco el émbolo. Entonces, por esta aguja va a empezar a salir el aire. Lógicamente, el aire va a salir menos, con menos fuerza, se podría decir, porque la aguja es más delgada, ¿no? Entonces, no va a salir con demasiada presión, se podría decir, ¿no? Entonces, el aire va a ir saliendo, 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 hasta que la presión de afuera sea más fuerte que la de adentro, ¿no? No va a salir todo el aire. Pero una vez que la presión de afuera sea más, el aire más bien puede volver a entrar. Para que el aire no vuelva a entrar, también en este caso, tenemos que crear una válvula unidireccional. Vamos a crear una válvula unidireccional. ¿Cómo lo hacemos? Pues en esta jeringa tenemos que poner algún material también de plástico. Entonces, opciones. Una opción es utilizar un guante. De los guantes desechables que tenemos, le vamos a cortar un dedo del guante, que es de plástico, de látex. Le cortamos un dedo y ese dedo del guante lo vamos a poner acá adentro y lo amarramos y lo cortamos la punta. Al hacer eso, el aire va a seguir saliendo. Pero cuando el aire quiera entrar, no va a poder entrar, porque el látex del guante se va a pegar y no va a dejar entrar. ¿Cuándo nos animamos a hacer el tratamiento que les indico? Bueno, cuando el paciente tiene uno de estos 4 datos, ¿no? Cuando pierde el pulso radial, cuando hace paro cardíaco, diríamos en otro caso, ¿no? Cuando ya no hay pulso, tenemos que descomprimir. Cuando pierde la conciencia, se desmaya, hay que descomprimir. Cuando tiene una disnea marcada con cianosis, ya no puedes respirar y está azul, tenemos que descomprimir. Por último, cuando tiene signos tardíos. ¿Cuáles son los signos tardíos? 3. Desvío de la tráquea, signos de shock, dilatación de las venas del cuello. Si el paciente tiene uno de los signos tardíos, de la misma forma tenemos que hacer el tratamiento. No hay opción a esperar. Si no tiene estas cosas, no hay necesidad de descomprimir. Podemos llevarlo al hospital y demás. Pero cuando ya tiene de eso, ya no podemos esperar. Tenemos que descomprimir. Otro cuadro, pero más corto, es el tórax inestable. El tórax inestable se caracteriza porque van a haber más de 3 costillas fracturadas en más de 2 sitios. Ese es el concepto. Cuando hay más de 3 costillas fracturadas en más de 2 sitios, se llama tórax inestable. ¿Ya? Por ejemplo, esta costilla. Esta costilla fracturada está fracturada en un sitio, en 2 sitios. ¿Ya? Entonces, es una costilla fracturada en 2 sitios. Pero tiene que haber 3 costillas fracturadas en más de 2 sitios.
para que nosotros digamos que es un tórax inestable. ¿Ya? Lo característico del tórax inestable es el movimiento paradójico que nos va a producir. Entonces, normalmente, cuando respiramos, inspiramos, el tórax se eleva. Expiramos, el tórax se deprime. Inspiración y expiración, ¿no? Eso ocurre en forma simétrica. El movimiento paradójico es un movimiento asimétrico de estos espacios sueltos. Entonces, esta costilla que está suelta, este pedazo y este otro pedazo, se van a mover en sentido contrario a la respiración. Inspiración, el tórax se eleva, este pedazo más bien se hunde. Expiración, el tórax se expande, este pedazo se hunde. Al revés, expiración, el tórax se deprime, este pedazo sobresale. El pedazo va a entrar y va a salir en sentido contrario a la respiración. A eso se llama movimiento paradójico. El movimiento paradójico es típico y exclusivo del tórax inestable, por si acaso, de este tórax. Este paciente es uno de los pacientes más críticos, porque este paciente tiene una disnea progresiva, que cada vez va siendo peor, 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 ¿no? Entonces, va a terminar en un paro respiratorio. Y cuando está en paro respiratorio, tenemos prácticamente conectarlo a una máquina, a un ventilador, porque no hay de otra. O sea, el paro respiratorio se da porque el tórax no puede soportar la respiración por las múltiples fracturas. Y pretender hacer un RCP en este tórax resultaría más ilógico, ¿no? Entonces es un paciente que la disnea va a ir agravándose. Necesita ser referido a un hospital lo más antes posible para que se le pueda conectar a un ventilador. ¿Qué podemos hacer mientras? Estos segmentos sueltos podemos fijarlo, podemos poner una férula en la parte externa. Se llama férula a cualquier material duro, un cuaderno, un texto, algo duro que lo podamos poner por fuera y amarrarlo, fijarlo, hasta que llegue a un hospital, ¿no? Entonces, movimiento paradójico. En inspiración se hunde y en expiración sobrepasa. El hemotórax es la acumulación de sangre en el espacio pleural. Se ha visto de que se puede acumular sangre entre 2.500 a 3.000 ml. Es harta sangre que se acumula acá. Esta sangre puede venir de los vasos intercostales. Cuando se fracturan las costillas, esas arterias y venas que están debajo se rompen y la sangre se acumula acá. O podría ser que el mismo pulmón se lesione y los vasos del pulmón también sangren acá, o el mismo pulmón, ¿no? Entonces la clave va a ser de que el paciente nos va a hacer un shock hipovolémico, que lo vamos a ver más adelante. El paciente nos hace un shock de tipo hipovolémico, con todos los signos de shock que vamos a ver más adelante. ¿De acuerdo? Bueno, a ver, llamaremos lista hasta mientras. No puede poner su nombre todavía, señorita. Celina Callejas no puede poner su nombre mientras yo no autorice. No puede adivinar las cosas. Tiene que decir presente a la lista. Bueno, vamos. Atentos a la lista, jóvenes. Dylan Albano. Ítalo Alejandro.
Flora Alexandra, Presente, doctor. Alberto Batista, Víctor Breno, Wendel Brito, Presente, doctor. Presente. Celina Callejas, Yaciara Carvalho, Cristiano Constante, Doctor Celina Carrera está con problemas en su micrófono. después, vamos a ver después eso, ¿ya? Pues vamos a ver después cuando se desconecten todos. Alejandro Kumali, Presente, doctor. Marina Egla, Leila Eliana, Justin Fabricio, Presente, doctor. Leandro Felipe, Camilo Fernando, Fernando Francisco, Presente, doctor. Alane Gracielle, Presente, doctor. Anaí Rocío, Presente, doctor. Bruno Ibiapina, Felipe Ignacio, Yulisa Ivonne, Presente, doctor. Nicole Jeremy, Larisa Catlén, Marcia Laura, Presente, doctor. Giovanna López, Orlando Maldonado, No vas a activar tu... Alvarado Mendoza, Orlando Maldonado, Presente, doctor. presente, doctor. Alvarado, Presente, doctor. Gerson Mori, Presente, doctor. Ranielle Narrey, Karen Natalia, Presente, doctor. Tiago Brayon, Presente, presente. Ana Paula, Presente, doctor. Vinicius Rivera, Presente, doctor. Gabriel Ríos, Marcelo Ale, Presente, doctor. Michelle Stevens, Alejandro Vaca, Jesse Vargas, Presente, doctor. Raquel Javier,
Las personas que, según ellos, está mal su micrófono, tienen que quedarse, por favor. ¿Ya? Bueno, jóvenes, entonces, para ir concluyendo la clase, les voy a mandar una actividad para que hagan esta semana. Les recuerdo que todas estas actividades, cuestionarios, más que todo en la teoría, hacemos cuestionarios, valen puntos. Entonces, traten de hacerlo. Se hace de libro, por si acaso, no es de internet. Traten de hacerlo lo mejor posible para tener todos los puntos y no estar quitándoles puntos, ¿de acuerdo? Les recuerdo que todo tiene una fecha límite para entregar, que va a salir en la plataforma. Si ustedes entregan después de la fecha límite, los trabajos solamente valen la mitad, ¿ya? Pero aún así solamente pueden entregar antes del examen. Si entregan durante el examen o después, ya no sirve, por si acaso, ¿ya? Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes? No, doctor. Bueno, entonces, nada más. Las personas que tengan mal su micrófono, esperan nomás. Ahorita vamos a arreglar junto con ellos la lista. Los demás pueden nomás retirarse. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Cristiano Constante, ¿por qué siempre está con este problema? ¿Por qué no puede contestar presente? ¿Qué problema tiene? ¿Por qué no puede contestar presente? ¿Cuál es su problema? ¿Por qué no ha podido contestar presente? Necesito que me explique. Bueno, es última vez que se le va a poner de esta forma, ¿ya? Tiene que activar sus equipos y tener las cosas claras. Si usted ha estado de acuerdo en tener una clase virtual, pues tiene que tener por lo menos lo mínimo aceptable.
Cristiano constante. Entonces yo me estoy anotando y a la próxima ya no puede estar con esa situación. Cristiano constante. Solucione sus problemas. Tiene que solucionar de alguna forma. Celina Callejas, ¿cuál es su problema de usted? ¿Por qué no puede contestar presente?